Proceso 3. Proceso aleatorio gaussiano con densidad espectral de potencia paso banda. Los parámetros de entrada, varianza de la salida, parámetro alfa, frecuencia portadora y densidad espectral de potencia del ruido gaussiano a la entrada. Cabe resaltar que en este proceso el ruido gaussiano a la entrada tiene varianza 1. Encontramos que han sido exportados los datos satisfactoriamente. Generamos el diagrama de bloques. Observamos que este es el filtro conformador que modifica la respuesta de la densidad espectral de potencia y de la función de autocorrelación a la salida respecto a la entrada. De igual manera, se habilitan las opciones para la generación de ruido blanco gaussiano y su comparación. Y para validar el proceso 3 se debe garantizar lo siguiente. Primero, el valor del factor Q. La función de autocorrelación, cuando el valor Q es 2 o es menor, tiene este tipo. Observando las gráficas superpuestas nos podemos dar cuenta que corresponde a la gráfica teórica. El método de estimación hace que la gráfica sea así. De igual modo podemos corroborar la función teórica y la función estimada respecto a la función de autocorrelación. Vemos que son similares. Se debe corroborar primero que el valor de la función de la autocorrelación en toda igual 0 sea varianza. Podemos encontrar también que el valor de la densidad espectral de potencia, cuando omega tiene el mismo valor de omega sub 0, corresponde al valor de 4 por varianza por alfa sobre d al cuadrado por omega sub 0 al cuadrado correspondiente a la frecuencia de resonancia. Por lo tanto, expondremos los parámetros a la salida. Varianza, el valor de la PSD cuando omega es igual a omega sub 0, el factor Q, la frecuencia de resonancia y la función de autocorrelación en tau igual 0. Proceso 4. Proceso aleatorio gaussiano con función de autocorrelación triangular. Para validar este proceso se deben garantizar que el valor de la función de autocorrelación en tau igual 0 corresponda a la varianza. Que la caída de la función de autocorrelación, su primer valor en 0, corresponde al valor de 1 sobre alfa, siendo alfa el parámetro de entrada. De igual modo, para la densidad espectral de potencia, el valor en omega igual 0 debe corresponder a 4 por varianza sobre alfa, siendo varianza y alfa parámetros de entrada. Del mismo modo, la primera caída del lóbulo, cuando la PSD se hace 0, es B alfa. Podemos encontrar estos valores medidos como parámetros de salida. El valor de tau cuando Rx de tau es igual a 0. El valor de tau igual 0 en donde la función de autocorrelación alcanza el valor de la varianza. El valor de omega cuando de la función densidad espectral de potencia es igual a 0. Y el valor de la densidad espectral de potencia cuando omega es igual a 0. También encontramos la varianza del proceso a la salida, su respectivo diagrama de bloques. El filtro conformador es quien cambia la respuesta de la función de autocorrelación y densidad espectral de potencia a la salida. Validando los datos teóricos con los datos estimados, podemos encontrar que son iguales. El error asociado es mínimo. Proceso 5. Proceso aleatorio gaussiano con función de densidad de probabilidad uniforme. El diagrama de bloques corresponde a un filtro conformador tal y como se obtuvo en el segundo proceso. Se presenta un mensaje de atención. Este le dice al usuario que el proceso puede tardar algunos minutos debido a la naturaleza del filtro conformador y el elemento no lineal. Es por eso que él debe esperar a que se presente el mensaje de proceso finalizado para así poder analizar los resultados. Se da clic en generar.
Una vez el proceso ha finalizado, se le indica al usuario que los datos han sido estimados. De igual modo, los datos de la función de autocorrelación y densidad espectral de potencia han sido exportados. Vemos que los parámetros a la entrada que el usuario puede modificar es la varianza de salida. Del mismo modo, se muestran la función de autocorrelación en 0, la densidad espectral de potencia del proceso, el parámetro del estadístico A, que corresponde al parámetro con el cual se corroborará que la función a la salida sea de tipo uniforme. Del mismo modo, se encontrará el valor de la PDF entre el intervalo menos A y A definido estadísticamente, en el cual se encontrará el valor de la función. Generemos la función densidad de probabilidad. Recibimos el mismo mensaje en el que el usuario debe esperar algunos minutos para la estimación del proceso. Generemos la PDF unidimensional de primer orden. Encontramos que se han exportado los datos y que satisfactoriamente hemos encontrado un proceso uniforme a la salida, que está limitado entre A y menos A, siendo A aproximadamente el valor de 5.47. Del mismo modo, encontramos que el valor de la función densidad de probabilidad entre ese intervalo es aproximadamente de 0.09, tal y como se encuentra en el parámetro de salida estimado. Del mismo modo, generemos la función densidad de probabilidad de segundo orden. También para ello fue necesario de la generación de dos realizaciones independientes para poder hacer esta estimación. Hemos terminado la estimación. Podemos encontrar que también la PDF de segundo orden corresponde a una PDF uniforme, y su CDF también corresponde a un proceso uniforme. Proceso 6. Proceso aleatorio gaussiano con función densidad de probabilidad Rayleigh. El único parámetro de entrada será la varianza a la salida del proceso. Generamos. La función que se mostrará será la autocorrelación a la salida del proceso y la densidad espectral de potencia a la salida del proceso. Este se caracteriza por tener dos generadores independientes de ruido gaussiano blanco, los cuales se han hecho pasar por el filtro conformador obtenido en el proceso 1, densidad de probabilidad uniforme. Además, lo pasaremos por un elemento no lineal que tomará la suma de los cuadrados de cada proceso y a ellos les aplicará la raíz cuadrada para obtener un proceso de características Rayleigh. Observemos la PDF. Siguiendo la misma metódica, tendremos que esperar algunos minutos antes de la generación final. Se observa una PDF Rayleigh. Se mide el proceso de la varianza a la salida. Este cambia un poco, dadas las condiciones de las muestras que han sido utilizadas para la generación de este proceso. De igual modo, se genera la PDF de segundo orden. Esta también tendrá que corresponder a una función Rayleigh a la salida. Podemos encontrar que el proceso corresponde a una PDF de tipo Rayleigh. Pruebas en casos de errores. El software está limitado a ciertos valores que serán expuestos en la ayuda. Para la varianza de entrada, el intervalo permitido será entre 5 y 300. En caso que sea 4, se mostrará un mensaje en el que le advierte al usuario que la varianza debe ser mayor que 5. Si se toma el límite superior,
encontraremos un mensaje que nos dice que la varianza tendrá que ser menor que 3. En el caso de los otros parámetros, también hay unos límites permitidos. Este parámetro alfa de 3 decibeles debe estar entre 50 Hz y 6 kHz. La varianza se mantiene en el mismo intervalo. En el proceso aleatorio gaussiano con densidad espectral de potencia paso-banda, los límites también están restringidos a los valores de Q y frecuencia de la portadora de la siguiente manera. Dado que las muestras han sido seleccionadas especialmente por nosotros como diseñadores del proyecto, la frecuencia de la portadora no debe superar la frecuencia de muestreo del sistema, como tampoco se deberá superar los valores del intervalo Q que han sido estipulados para el proceso. También se ha establecido la relación siguiente: 2 alfa tendrá que ser menor que la frecuencia de la portadora. A su vez, se muestra que la frecuencia de muestreo es de 32.000 kHz. Por lo tanto, la frecuencia de la portadora no deberá ser mayor que este valor. La función de autocorrelación triangular también maneja los mismos intervalos. Este es entre 200 y 500. Para la varianza de salida también manejaremos intervalos entre 5 y 300 en los procesos densidad de probabilidad uniforme y rango. En caso de que el usuario desee meter caracteres, el programa arrojará un mensaje de error y le dirá que todos o algunos de los valores ingresados corresponden a caracteres no numéricos y le pide al usuario que revise su selección. Cualquier consulta sobre el usuario podrá ser encontrada en la ayuda. Muchas gracias.